El presidente de la República, Santiago Peña, aceptó, sin agendamiento de consultas, una entrevista radial y televisiva al mismo tiempo. Recibió en Burubillaroga a los conductores del Que Avisa No Traiciona. Santiago González y Roberto Coronel allí estuvieron para una conversación mano a mano con el jefe de Estado acerca de los temas en desarrollo en estos últimos 4 meses de gobierno y que son cuestiones pendientes, Iván, hasta el momento. La verdad es que no le sacó, como se suele decir, la nalga a la jeringa, y entonces tuvo respuesta de diversos modos y con gestos también muy comentados a los planteamientos de los periodistas. Se habló de todo en esta entrevista en exclusiva concedida por el presidente de la República, Santiago Peña. Fue en Burubillaroga, sí, en el programa el Que Avisa No Traiciona por Radio Monumental. Allí estuvieron los compañeros Santiago González, Roberto Coronel. Y vamos a ir desmenuzando parte de esta entrevista. Lo primero tiene que ver con la ley de superintendencias. ¿Se echará atrás al respecto el presidente? Para nada, sino que por el contrario redobló la apuesta y acusó directamente por primera vez con nombre y apellido al exgerente de prestaciones del IPS, el señor Pedro Alley, por supuestamente haber mal informado y haber generado esa sensación en torno al tratamiento de este proyecto que generó críticas y que generó preocupación en cierto sector. Y fue más allá. Incluso Santiago Peña reconoció que Pedro Alley le había solicitado ser parte del consejo del IPS y como una suerte de vendetta finalmente tiene esta reacción. Escuchemos este primer fragmento del mano a mano de Santiago Peña con los compañeros del Que Avisa No Traiciona. El sacar esos agentes incidió... Fue un costo, obvio, por supuesto. Como si nosotros sabemos que no nos sobran oficiales, pero sin embargo sacamos más, pero con un objetivo de darles un mayor entrenamiento, un mayor equipamiento, y esto les va a permitir ser mucho más efectivos. Entonces, se firmó en mi presencia, vinieron acá cerca de 20 organizaciones sindicales, jubilados, y firmaron estamos de acuerdo, necesitamos este proyecto. Ahora, ¿qué pasó? Aparece una figura como Pedro Alley, ¿verdad?, que realmente de una cuestionada actuación en el gobierno de Mario Abdo Benítez, en detrimento de los jubilados, alguien que me pidió él que quería ser director, miembro del Consejo de IPS, y del momento que no entró, empezó a querer boicotear todas las iniciativas del gobierno y a mentir y a confundir a la ciudadanía. Y obviamente, y yo entiendo, para una persona que trabajó toda su vida, que ahorró toda su vida, que hoy es un jubilado, y viene alguien y le dice, el Estado quiere meter mano en tu plata, claro que se va a preocupar, claro que va a estar angustiado, pero no hay ni una necesidad y ni una posibilidad de que el Estado vaya a tocar. Lo que queremos es cuidar el dinero de la gente, que hoy nadie está cuidando. O nosotros tenemos que darle tiempo o abrir una mesa por una persona que lo que quería era ser miembro del Consejo de IPS y como no se le dio el gusto, entonces sale a boicotear un proyecto que es tan necesario para los trabajadores. O sea, ¿usted ya no piensa retroceder en esto? No, yo hice mi parte, que fue ese diálogo, llegar al consenso y presentar el proyecto al Parlamento. Hoy es una instancia parlamentaria, no una instancia. Yo he dado a lo largo de estos 10 años, no una, varias demostraciones de una apertura, de retirar proyectos, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cuál es el objetivo? Y vos me preguntás, yo debería retirar el proyecto porque Pedro Alley, que quería ser miembro del Consejo de IPS, y yo tomé la decisión de no nombrarlo, yo tengo que retirar el proyecto por eso. Yo te pregunto, ¿te parece razonable? No, no por Pedro Alley, por quienes expresan una preocupación. ¿Quiénes? Y quienes se están manifestando hoy, presidente. ¿Y qué representación tienen ellos? ¿Y qué hacemos con los que tienen representación sindical, que trabajaron, que se dedicaron, que salieron a aplicarla a su gente? ¿Cómo nosotros le miramos a la cara y decimos, mira, yo te di todo este tiempo, analizaste, trabajaste, pero ahora no? Entonces, usted no va a mover un dedo para retirar el proyecto. Yo te pregunto a vos, yo creo que no es razonable. Ok. El contraste. Inmediatamente, después de la entrevista con el presidente Santiago Peña, el aludido en este caso, ex
funcionario del Instituto de Previsión Social, hoy ya jubilado Santi, atinó a dar una respuesta y a dar una versión diferente a lo que había dicho el mandatario acerca de un supuesto pedido suyo para ocupar un cargo en el consejo del instituto. Sí, dijo a través de Monumental que varias organizaciones sugirieron varios nombres, y entre esos nombres que se han entregado al presidente de la República, Santiago Peña, también pusieron el nombre de Pedro Ali. No porque él haya pedido, decía, sino porque jubilados plantearon su nombre para que represente a los trabajadores en la mesa del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social. Dijo que a él no le interesa el cargo de consejero de IPS y que si le interesa un cargo es el de presidente de la República solamente por un día, para darle una patada y sacarlo, decía, al ministro de Economía, Fernández Valdovinos. Se mostró absolutamente desafiante y se ratificó en su declaración respecto al tema. Dijo que el presidente recibió una lista, Santi, de 16 nombres. Sí. Porque el presidente, de acuerdo a lo que dice Aley, pidió una lista de quienes creen ellos deberían estar en el Consejo. Efectivamente, que no fue un pedido suyo ni un condicionante ser consejero de IPS y que por eso esté actuando de la manera que está actuando. Lo que dijo es, actuó de la manera que actuó porque finalmente la propuesta que están haciendo es una propuesta que hiere en el corazón con la superintendencia a el manejo del Fondo de los Jubilados del Instituto de Previsión Social puntualmente. Queda entonces como conclusión que el presidente ya deriva la responsabilidad política de la aprobación, del tratamiento primero y de la aprobación en la tarea legislativa. Y vamos a ver qué pasa si ello ocurre en el transcurso de esta semana. Otro tema, el caso del senador Rivas. Iván, este fue un punto alto también y que hoy, a esta altura de sus declaraciones después de lo de la mañana, debe ser uno de los temas más comentados en la opinión pública que se expresa, por ejemplo, a través de redes sociales. Sí, señor, y entre paréntesis, sin mencionarlo directamente, el pasado viernes el monseñor Ricardo Valenzuela tocó el tema de los títulos falsos, mencionando que estos son entregados a analfabetos funcionales. No mencionó a nadie. Este tema se habló también en esta entrevista. Le preguntaron los colegas a Santiago Peña sus reacciones respecto a aquella homilía y decía él en parte que en algunas cosas, en algunas cuestiones probablemente Valenzuela estuvo mal asesorado. Y cuando le preguntan por el caso de Hernán Rivas, el escándalo del título falso, le preguntan directamente, ¿no te da vergüenza? Santiago Peña responde, no, no me da ni un poco de vergüenza, es un gran amigo. Pero escuchen ustedes exactamente lo que decía al respecto el presidente de la República. No, hombre. Le iba a preguntar si se refería a, no es para guapitos o con títulos, y nos apareció un Hernán Rivas ahí como presidente del Consejo en su momento. Electo senador de la Nación, claro. Electo por sus pares. Pero no es la mejor, pero no es la mejor representación, presidente. No es lo que se merece este país. Santi, ¿escuchaste la homilía del obispo? Claro. ¿Verdad? ¿Y qué dice? Los cristianos tienen que involucrarse en política. Son más que bienvenidos, involúcrense. Pero no falsear títulos, presidente. ¿No te da vergüenza eso, lo de Hernán Rivas, presidente? Ni un poco. Ni un poquito. No me da vergüenza. O sea, finalmente, él si no cumplió con algo, si la justicia termina, la responsabilidad de él. Pero a vos no No, ni un poco. ¿Y tampoco tomas distancia de él? No, ni un poco. No. Es un gran amigo y colabora con la gestión legislativa en el Senado. Bueno, tanto Santi como en el caso de la ley de superintendencia de jubilaciones, como el caso polémico del senador Rivas, el presidente de la República se mostró contundente y firme. Sí, probablemente esta fue la respuesta que más nos sorprendió a todos, y al medir a las redes sociales uno puede darse cuenta que también hubo una reacción en esa línea, porque el presidente de la República podía haber dicho, como lo dijo en el remate, que esa es una cuestión que tendrá que afrontar Rivas ante la justicia en todo caso, pero él decide decir que es su amigo, que fue electo, como si eso validara directamente que su título esté en controversia. Y le recordábamos, poniendo contexto, que en campaña el presidente de la República había dicho que había que ser colorado más que tener títulos como para ingresar a la función pública, que no era una cuestión de guapitos.
Y si a eso se refería cuando veíamos a un Rivas nada más y nada menos que como juez de jueces. Y él dijo, a la respuesta que le daba Roberto Coronel, que no le daba vergüenza decir lo que estaba diciendo, que no le daba vergüenza respaldar a Hernán Rivas porque dice él que es un amigo suyo. En realidad no estábamos midiendo el grado de amistad, sino que cuestiones más éticas probablemente. ¿Y qué mensaje le estamos dando a la gente cuando le decimos que el título no importa porque finalmente son otros los valores que interesan? Claro, hay una frase que dice: al amigo se le acompaña hasta el portón del cementerio, pero uno no puede enterrarse. Pero bueno, es una decisión del propio jefe de Estado. Y yendo a otro tema, el tema de la inseguridad, Iván, clave. La ciudadanía espera. Lo dijo a propósito el obispo. Es el momento de la acción. Dio algunos detalles, algunos avances acerca del tema de cómo se va a encarar la inseguridad. Y en este aspecto él hablaba de la importancia del grupo Lince. Él de hecho mencionaba que el día de hoy en el egreso de 600 agentes invita al expresidente Horacio Cartes porque cree que él es una pieza fundamental en la formación de este equipo de seguridad y reconoce al mismo tiempo que el tema de la crisis penitenciaria tiene mucho que ver con la inseguridad y probablemente que al solucionar ese problema en parte el drama de la inseguridad ciudadana, que no es una sensación, una realidad, lo reconoce el jefe de Estado, también encontrará una solución al menos en parte. Hablaba de la importancia de los agentes del Grupo Lince, del riesgo de la formación especializada que deben tener esto y la esperanza que tienen depositada en estos agentes que desde el día de mañana estarán en las calles de nuestro país. Escuchen este otro fragmento. ¿Vos creés que en la administración pasada le tenían controlado a Rotella? ¿Vos creés que en la administración pasada no tenía...? Si es una cuestión de creencias, no. De ninguna manera. ¿De ninguna manera? De ninguna manera. ¿Y por qué había tanta paz? Y por lo que ahora ustedes están haciendo. No, ¿y cuál era el costo de esa paz? El costo de esa paz era el aumento de la delincuencia. Bueno, el costo de la paz, el aumento de la delincuencia. ¿A qué estaba haciendo referencia, Santi? ¿Qué nos quiso decir el presidente con esto? Se refería al tema de las cárceles, don Oscar. Sí. Aquí estaba hablando en realidad del control que le planteábamos nosotros, tiene el clan Rotella del sistema penitenciario y cómo el gobierno ha cedido a las exigencias de ese grupo en particular. Y él decía que de ninguna manera, que no se ha negociado, desconocía que el propio viceministro Nicora, en nombre del Ministerio de Justicia, haya ido a negociar, diciéndole en un momento a Javier Rotella que por favor que finalmente ceda algunos de los pedidos que le estaban haciendo desde el gobierno. Él decía que de ninguna manera se negoció con este grupo criminal en particular. Respecto al tema seguridad, un tema para mí relevante, y lo vamos a escuchar en ese fragmento, es que él dice, y presten atención a esto, que la delincuencia se apoderó de las calles por una decisión que asume él como presidente de la República, fue sacar a 1.200 policías de las calles para formar en este tiempo un grupo Lince con nueva dotación. Entonces, como se ha sacado de la calle a estos 1.200 policías, Peña dice que la delincuencia ha avanzado, pero confían que eso cambiará cuando estos policías retornen como linces a la calle. Él dice que asume esa decisión. Le replanteábamos cómo se sentirá aquella persona que fue víctima de la inseguridad durante estos más de 100 días de gobierno, y él decía, peor hubiera sido no tomar ninguna decisión. El sacar esos agentes incidió... Fue un costo, obvio, por supuesto. Como si nosotros sabemos que no nos sobran oficiales, pero sin embargo sacamos más, pero con un objetivo de darles un mayor entrenamiento, un mayor equipamiento, y esto les va a permitir ser mucho más efectivos. Entonces, nosotros somos conscientes, nosotros no negamos esta realidad. Pero no es una decisión arriesgada, presidente, decir, bajo costo de la seguridad. Súper arriesgada, y lo más fácil hubiese sido no hacer nada. Como en muchas otras áreas que en estos primeros 4 meses yo podría haber hecho simplemente, voy a administrar los problemas y voy a concentrarme simplemente a echar la culpa de lo que me dejaron. Tal vez una de las cuestiones agitadas con mayor contundencia en el ánimo del electorado en ese momento, hoy es presidente de la República, se basó en un programa denominado Chau Chespi, Iván.
respecto a este tema, ¿qué fue lo que se dijo durante la entrevista de esta mañana? Al consultarle sobre este programa, el jefe de Estado mencionó que Chauchespi es más que la construcción de un gran centro de rehabilitación, sino que este programa va mucho más allá de esta situación. También incluso se le repregunta sobre el hecho de que la Cenavico ya ha puesto a disposición del sistema de salud la posibilidad de poder generar ese centro de rehabilitación, porque lo cierto y lo concreto es que hoy en el sistema público un joven que cae en las adicciones no tiene un lugar en donde rehabilitarse. Esto es lo que respondía Santiago Peña al respecto. Capaz que el programa Chauchespi, ¿verdad? Uno hubiese estado pensando, vamos a construir el gran centro de rehabilitación y con eso acaba. No, el programa Chauchespi es la combinación de diferentes iniciativas, no es una bala de plata que va a resolver. Entonces, ¿dónde está hoy el foco? El foco es resolver el problema penitenciario. Insisto, si nosotros resolvemos la seguridad dentro de las cárceles, nosotros estamos resolviendo gran parte de la inseguridad fuera de las cárceles y del problema del microtráfico. Eso creyendo que el Chauchespi es una cuestión de abordaje de seguridad, pero finalmente Cenavico les da la herramienta en materia de salud pública como para poner ese gran centro de rehabilitación si es que quisieran hacerlo. Y es lo que te digo, es lo que está llevando adelante el trabajo que hace el Ministerio de Salud, que capaz que no tiene la visibilidad, pero es un trabajo que ya se está llevando adelante y que se están dando cambios muy importantes. Finalmente e inevitablemente se llegó al tema del actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, y esa relación, por supuesto, no negada, sino más bien consolidada y fundamentada con el presidente de la República, Iván. Con Horacio Cartes solo tengo gestos de agradecimientos, respondía Santiago Peña cuando se le consultaba sobre la relación que tiene con el expresidente de la República. Lo llama todos los días, habla con él todas las mañanas, le hace alguna consulta antes de tomar alguna decisión. Él hablaba también de este comando que han montado con el presidente de la ANR y otros líderes del movimiento Honor Colorado, en el cual él acude a realizar consultas al momento de tomar decisiones, pero respondía directamente que no tiene más que gestos de cariño, de agradecimiento hacia su mentor, el expresidente Horacio Cartes. En los temas no tenemos un compromiso, ¿verdad? Pero nos hablamos regularmente. O sea, no es que decimos que tenemos que hablar todos los días, a la mañana, a la tarde, ¿verdad? Pero hoy a la mañana estuvimos, le invité a la graduación de los linces, me parecía un gesto importante, fue él el precursor de esto también. Cuando se inició el programa Los Linces, este era un programa que había sido exitoso en Panamá y existía el riesgo de que si fue exitoso en Panamá, no necesariamente iba a ser exitoso acá, pero fue un éxito realmente, que lastimosamente... Está entre sus favoritos de WhatsApp, digo, cuando tiene que enviar un mensaje, aparece ahí en la primera... Le tengo un cariño enorme, un sentido de gratitud muy, pero muy importante, y eso no cambia. En nuestro resumen, por una cuestión ya de espacio a esta hora, Santi, no se incluye una referencia muy importante, el tema del transporte público. El presidente de la República tuvo una adjetivación concreta para eso que es para la ciudadanía una suerte de tortura diaria. Sí, dijo que el transporte público es una tragedia. Y cuando le preguntamos puntualmente qué solución plantea a esa tragedia, que no ha abordado durante este tiempo de gobierno, él decía que no se le puede exigir a los empresarios porque no se les está pagando o no se les pagó el subsidio como se debía. Esta ya es una acotación mía, quiero decir, prácticamente con esto deberíamos pedirle disculpas más que exigirle entonces al sector empresarial. Le mencionaba que el Partido Colorado ha entregado los itinerarios de manera discrecional en su momento. Él decía que no estaba de acuerdo con esa aseveración, pero a la repregunta de si volverían a licitar los itinerarios, él decía que sí lo iban a hacer, no dijo de manera clara cuándo, y mencionaba que es son un montón de empresas las que hoy están operando cuando fácilmente con 10 podríamos operar sin ningún tipo de problema, rediseñando absolutamente todo el sistema de transporte. Hay que ver qué concretamente plantean con respecto a eso. Volviendo al caso
de el tema de Cenavico, lo que le reclamábamos al presidente de la República era que el abordaje del Ceaușescu, además de no ejecutarse, sea desde la visión de la seguridad y no desde la salud pública, que es la finalidad y el corazón del proyecto de Cenavico. Lo incautado debería haberse destinado ya de inmediato al tratamiento de esa problemática a nivel local, y eso no se ha visto hasta el día de hoy. Sigue el criterio de un abordaje desde el punto de vista criminal y no desde el punto de vista de la salud pública. Por último, solamente como una mención, pareció muy prudente y atinada la respuesta que les dio respecto al tema de su entrevista con el presidente Milei, en el sentido de darle prioridad a las relaciones bilaterales en un momento en el cual el presidente del vecino país tiene absolutamente otras prioridades. A mí me pareció que el presidente Peña actuó adecuadamente en el sentido de decir, hablamos del tema, pero entendemos que en este momento no es prioridad para una agenda presidencial con el vecino país. Efectivamente, y comentó eso, prácticamente dando a entender que era la fiesta de Asunción de Milei en ese momento y que no iba a ir con una agenda probablemente de interés particular de Paraguay, pero reconoció que está en el mismo punto que todos conocemos, el tema del peaje a la hidrovía sin solución hasta este momento, pero cree que las altas partes deben conversar con respecto al tema. Correcto. Si no los cancilleres, directamente los presidentes de cada uno de los países. Refirió también que hoy Paraguay no tiene condiciones, hoy, en este momento, para recibir a los paraguayos que están trabajando en Argentina, y confían que como los paraguayos que viven en Argentina son trabajadores, no tendrían que preocuparse respecto a las medidas que vaya a tomar Javier Milei eventualmente con relación a los planes sociales en ese país. Pero me pareció importante que el propio presidente reconozca que hoy Paraguay no tiene condiciones de recibirlos. Gracias, Santi. Completo resumen. A ver, mucho más puede uno concluir, analizar de la entrevista concedida por más de una hora a Radio Monumental y NPI Noticias Paraguay.